Vamos a empezar, padres, en vivo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente acá en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre la fe, para hablar sobre noticias, música, testimonios de conversión de nuestra Santa Iglesia Católica. Hemos tenido a lo largo ya de estos meses que venimos haciendo estas transmisiones en vivo, testimonios que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, ¿ok? Antes de comenzar y presentarles a nuestro invitado de la noche de hoy, me gustaría que comenten acá en la caja de comentarios si se escucha bien, si nos ven bien, para de esa forma darle inicio a esta entrevista que estoy seguro que va a ser de gran bendición y también para nosotros formarnos. ¿Okay? Entonces, esto es importantísimo, así que vayan compartiendo, vayan dándole like al video para que de esa forma más personas se vayan enterando de la entrevista. ¿Okay? También quería invitarlos a todas las personas a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM. Esta es una escuela que tiene la aprobación de 5 obispos, participan sacerdotes, apologistas católicos y te va a ayudar a formarte en la fe. Puedes inscribirte en www.defiendetufe.com. Además, puedes conseguir el libro de respuestas católicas inmediatas de nuestro querido hermano Martín Zavala, donde pues puedes también aprender sobre respuesta que les puedes dar a los hermanos protestantes o a personas que vienen a tratar de debatir contigo, por ejemplo, como el bautismo de bebé, la Sagrada Eucaristía, la virginidad perpetua de María, así muchísimos otros temas. También lo puedes conseguir este libro en defiendetufe.com. ¿Okay? Como ven, no estoy solo, tenemos acá un invitado directamente desde México, nuestro hermano sacerdote, el padre Eduardo Jayén Cuarón. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Miguel Ángel. Encantado de estar en tu programa. Te agradezco muchísimo. Y aquí estamos desde México contigo para platicar, para conversar. Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias por aceptar pues esta invitación. Pues sé que pues las ocupaciones de un sacerdote son bastante durante el día, y que pues tenga un espacio la noche de hoy para compartir con nosotros es de pues bastante agradecimiento, y sé que va a ser de mucha bendición. Padre, la primera pregunta que yo siempre le hago a los invitados, ¿ok? Porque de esa forma pues nos ayuda a nosotros a inspirarnos, a fortalecer nuestra fe, incluso pues jóvenes, porque acá muchos jóvenes vienen con tienen procesos de discernimiento si entran al seminario, si quieren ser sacerdotes o personas a la vida religiosa. ¿Cómo fue, padre, ese llamado, esa vocación? ¿Desde niño pues siempre lo sintió, o pues fue algo que se fue dando a medida que iba pasando el tiempo? Yo creo que tuvo que ver mucho mi educación católica que tuve en familia, en casa, puesto que, bueno, vengo de una familia católica integrada, unida. Fui a colegio religioso, estuve en colegio con los maristas de niño y en la escuela secundaria. Pero ya cuando uno va creciendo, pues uno se va olvidando un poco también de sus raíces. Es un proceso, creo yo, que le sucede a muchos jóvenes cuando entran en la adolescencia, en la juventud, pues que entran ya a otras etapas, sobre todo la universidad, pues es una etapa en donde uno se cuestiona muchas cosas. Y yo tuve un alejamiento de mi fe católica, de la iglesia, en alguna etapa de mi vida, de mi juventud sobre todo. Y pues sin embargo, me hacía muchas preguntas yo en ese alejamiento que estaba de Dios, sobre todo en la universidad y en los años posteriores. Me hacía yo muchas preguntas sobre el sentido de la vida, ¿no? Yo andaba en una búsqueda existencial, te puedo decir, Miguel Ángel. Eh, yo recuerdo ya desde mi adolescencia tenía como estas crisis existenciales que no eran depresivas ni nada por el estilo, pero eran simplemente preguntas que yo me hacía sobre el sentido de la vida, y creo que muchas personas se las tienen que hacer, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?
Esas me las hacía cuando era adolescente y volvieron a resurgir cuando estaba ya en una edad más centrado, ya en mis años 20. Y yo recuerdo que, pues no, yo en algún momento le dije a mi mamá, a mi familia, pues yo no quiero saber nada de Jesucristo, nada de la iglesia, no quiero nada de esto, yo, pues, déjenme buscar por mis caminos, ¿no? En aquel tiempo, bueno, yo tenía una persona, pues, que influía mucho, era una chica, ¿verdad? Que influía mucho, me empezó a envolver en cuestiones de la nueva era y todo ello. Wow. Sí, no me metí de lleno a todo esto, pero sí me confundí muchísimo. Y, y andaba buscando en este tipo de cosas, respuestas a la existencia, a la vida, ¿no? Pero yo recuerdo que le dije a mi mamá, yo no quiero ir a misa, no me molestes con eso. Y finalmente un día me dijo mi mamá, mira, yo te respeto, aunque me da mucha tristeza tus decisiones, pero te respeto y te hago una invitación para que vayas tú a un retiro espiritual que va a dar el padre Ignacio Larrañaga, que quizá ustedes conozcan por allá, Sí. en Venezuela. Yo no sé si el padre fue para allá, pero él fue el fundador de Talleres de Oración y Vida, que pues están bastante difuminados por América Latina y también aquí en mi diócesis. Entonces, recuerdo que acepté, pues así más desganado que entusiasmado, y, y fui a este retiro que era de silencio, eran 6 días en silencio, y yo me quería volver loco, porque el silencio para mí era algo totalmente, pues no estaba en mi día, nunca practicaba el silencio, nada más cuando estaba dormido, ¿no? Pero era una cosa tremenda el confrontarte contigo mismo, escuchar las charlas del padre Larrañaga, todo esto me llevó pues a regresar poco a poco a la iglesia. Creo yo que ahí fue, en ese retiro con el padre, como fue despertando nuevamente la fe, y gracias a ello pude regresar a la iglesia, bien, a redescubrir mi fe, ¿no? Al poco tiempo estaba yo ya entusiasmado con retiros espirituales, con la parroquia, con grupos parroquiales, y me empecé a cuestionar si yo podría hacer una consagración empecé a sentir un llamado en el corazón, ¿no? Y fue cuando empecé pues como a prestar atención a ese llamado, que al principio era algo que me entusiasmaba mucho, pero al mismo tiempo era una especie como de terror, ¿no? De miedo, de qué voy a hacer. O sea, estás en una situación así como de qué hago, qué decisión tomo, ¿no? Yo recuerdo que iba mucho con los franciscanos a rezar con ellos, me juntaba mucho con los franciscanos, con los religiosos. Yo trabajaba en la ciudad vecina a la mía, yo vivo en Ciudad Juárez, y yo iba con los franciscanos en El Paso, Texas, que era donde yo trabajaba en Estados Unidos. Y bueno, pues yo tuve también una novia y todo eso, pues también lo dejé atrás, ¿no? Cuando empecé a sentir este llamado y empecé pues a entusiasmarme por Jesucristo, por una vida consagrada, decía, Cristo tiene que ser el último motivo de mi vida y todo lo que le ha sentido a la vida, ¿no? Así lo descubrí yo y dije yo a él, quiero dedicar mi vida. Y fue cuando pude entrar al seminario, ¿no? Guiado por mi obispo, ¿no? Que me mandó a un seminario que no era de aquí, porque había un proceso, pues, de reestructuración del seminario local. Él me mandó a Monterrey, en Nuevo León, en México, y ahí fue donde pude entrar al seminario, al introductorio, ¿no? Pero sí fue un proceso, pues, muy bonito. Yo me levantaba por las noches, ¿verdad? Y me daba vuelta esta idea del sacerdocio en la mente, y poco a poco fui pues entusiasmándome por la idea, por el llamado, y así de esa manera pude entrar pues al seminario. Y te puedo decir, Miguel Ángel, que en el seminario yo descubrí un mundo insospechado. La verdad es que descubrí como la, como la plenitud de esa verdad que se me iba revelando, ¿no? Que era Jesucristo, pero en toda su amplitud, ¿no? Jesucristo es el todo, y uno va descubriendo y se va entrando en el misterio de Jesús, del Señor, y es como dice San Juan de la Cruz, ¿no? Como una mina
en donde hay muchos tesoros escondidos y uno va descubriendo uno y va abriendo otro camino y otra veta por allá y cuántas riquezas. Eso me sucedió a mí. En el seminario yo realmente me entusiasmé por el Señor, por la iglesia, por el sacerdocio. Y bueno, pues tuve la fortuna después de ir a Roma después a estudiar, en donde estudié pues en un colegio de seminaristas porque me mandaron como seminarista a estudiar a Roma. Conocí a sacerdotes de Venezuela, alguno ya es obispo por ahí en Venezuela, que estuvo conmigo, que fue compañero de seminario, ¿verdad? Qué bonito. Sí, sí, el Monseñor Basabe. No sé si pertenece pues al episcopado venezolano, pero fue seminarista conmigo allá en Roma en los años 95 al 2000, estuvimos juntos. Y bueno, pues Roma fue también como un descubrimiento de la fe y de la vocación y de la iglesia en su universalidad, pues maravilloso, ¿no? Roma. Y bueno, pues después fui ordenado sacerdote en el año 2000, aquí en mi diócesis de Ciudad Juárez, donde pertenezco. He sido párroco en 3 parroquias, soy ahora párroco de la catedral aquí en la ciudad, en la diócesis, donde ya tengo 10 años sirviendo, pero tengo ya 22 años de ordenación sacerdotal. Muy feliz, me confieso ante ti, ahora soy un sacerdote que me gusta mucho lo que hago, me apasiona mucho el sacerdocio, dar a conocer a Jesucristo, la catequesis, la prédica, me encanta, ¿no? Las confesiones, ver cómo el Señor, pues, cura, sana corazones, ¿verdad? Y entra en los corazones a vivir, y es algo, pues, maravilloso que no tiene comparación. Se nota, padre, se nota porque pues cada una de sus palabras y como lo expresa, se nota esa alegría que produce pues solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿ok? Pues antes de seguir con la entrevista, que pues vienen ahorita pues unas preguntas bastante interesantes, pues como vieron en el título, pues el padre también es exorcista, entonces vamos a hablar también sobre este tema del exorcismo, pero pues antes de adentrarnos ya de lleno en la entrevista, como siempre les digo, recuerden darle like, recuerden comentar de qué lugar se están conectando, si le quieren mandar saludos y bendiciones al Padre. De hecho, no le hemos dado la bienvenida como el Padre se merece, así que vamos a darle aplausos virtuales y bendiciones. Así que vamos a escribir todos en los comentarios. Dios te bendiga, Padre Eduardo, bienvenido. Así que vamos a escribir, Dios te bendiga, Padre Eduardo, bienvenido. Y pues mientras tanto, por acá pues hay personas que están saludando, Luz Melida Ruiz, Nancy de Anda, Johnny Delgado también dice, Padre Dios lo bendiga, mañana y siempre. David Crespo, bendiciones, saludos de Carolina del Norte. David es un muchacho que está también pues planteándose entrar en el seminario. Yo creo que si escuchaste esta parte del Padre Eduardo, te va a dar pues aún más ganas de servirle al Señor. Luz Melida dice que buen sacerdote, que es feliz en su ministerio. Dios lo bendiga. George nos dice buenas noches, saludos de Panamá. Planeta Firdun también nos saluda desde Argentina. Y pues mientras todos van saludando y le van dando las bendiciones al Padre Eduardo, le voy a hacer la siguiente pregunta. Padre, ¿por qué quiso ser exorcista? O sea, yo, por ejemplo, vi un documental que creo que es el único de ese tipo aprobado por la iglesia que permitió hacer unas grabaciones de un exorcismo con el fallecido padre Amort y lo transmitió Netflix. Y pues allí, aparte de médicos que entrevistaron, grabaron parte del exorcismo también del padre Gabriel Amort. Y pues hicieron algunas entrevistas y entre ellas estuvo, creo que un obispo de Estados Unidos y le preguntaron si él, por qué no hacía exorcismo y él decía que pues para eso había que ser muy santo, ¿no? Y me llamó bastante la atención, ¿no? O sea, qué humildad pues la del señor obispo de decir eso. ¿Y por qué usted decide entrar a ese ministerio? Bueno, Miguel Ángel, yo desde el
principio de mis años de sacerdocio, al principio, yo pude ver que me visitaban personas que estaban pues en situaciones muy complicadas, ¿no? Espiritualmente hablando, decían que tenían Sí, demonios. Me tocó ver algunos casos pues de personas muy heridas y con fenómenos que llamaban mucho la atención, ¿verdad? Por ejemplo, estos desdobles de personalidad o estas segundas personalidades que entraban en la vida de la persona, eh, estos comportamientos extraños que tiene una persona que está realmente atribulada por la actuación extraordinaria del demonio. Entonces me empecé a ocupar de todos estos casos en la diócesis, pero en aquel tiempo, en aquellos años, hace 15, 20 años, pues no había un ministerio prácticamente organizado del exorcismo. Entonces los sacerdotes, pues recurríamos a los libros que nosotros teníamos. Por ejemplo, los libros del padre Amort, a quien por cierto conocí. Cuando yo, wow, sí, sí, en el seminario, cuando yo estuve en el seminario en Roma, tuve la fortuna de conocer al padre Amort en el 95, 96. Yo recuerdo que yo le hice la invitación personalmente, con la aprobación del rector del seminario, le hice la invitación al padre Amort para que viniera a darnos a los seminaristas una conferencia al colegio. Y me tocó ir por él, recogerlo él vivía por San Pablo Extramuros, por allá, él pertenecía a era religioso. Y lo fui a recoger, lo llevé al colegio, dio la charla sobre la actuación extraordinaria del demonio y los exorcismos. Y bueno, pues ahí yo creo que también, pues eso me impactó. Y yo dije, bueno, que en ese momento yo no quería ser exorcista, pero dije, estos casos son reales, se tienen que atender. Una segunda charla también lo invité años más adelante, como 2 o 3 años más adelante, a dar la misma charla en el seminario al padre Amort. Y después lo escuché al padre Amort ya como sacerdote en un retiro sacerdotal en Meyugore. Ahí tuve la fortuna de también escucharlo en un retiro para sacerdotes, y uno de los invitados ponentes era el padre Gabriel Amort, y me escuchó. Digo, me tocó escucharlo. Y, y bueno, pues esos fueron así como los antecedentes. Ya en el ministerio, yo empecé pues a recibir estos casos y a atenderlos, pero como yo podía. Es decir, no había una escuela, no había una formación. Tenía libros de por aquí, libros de por allá. El padre Forte había sacado un libro, el padre Amort había sacado varios libros, otros exorcistas italianos también habían sacado libros. En realidad, pues uno no sabe bien cómo hacer las cosas, ¿no? Eh, Recuerdo también un seminario que se organizó por parte de la Arquidiócesis de México sobre exorcismos para sacerdotes. Fuimos muchos, yo también me incluí, pero ya después no tuvo una continuidad, sino que hasta después aparece la Asociación Internacional de Exorcistas con una de sus, bueno, es internacional, ¿verdad? Con sede en Roma o en Italia, y esta asociación tiene un apéndice, una sucursal, digámoslo así, sí, en México, en la Arquidiócesis de México, y un grupo de sacerdotes nombrados por el señor arzobispo de México empiezan a organizar lo que es la pastoral del exorcismo en la Arquidiócesis de México, o le llaman también pastoral de la consolación. Eh, ya era algo más organizado. La arquidiócesis tenía aproximadamente 10 exorcistas en aquel tiempo, con nombramiento de la parte del obispo, y entonces ellos empiezan a trabajar una formación más seria para exorcistas, dependiendo de la Asociación Internacional de Exorcistas, con sede en Italia. Entonces se organizó un primer encuentro, un primer congreso, digámoslo así, formativo. Publicaron un libro que son como las líneas básicas, las líneas guía sobre el exorcismo. Ese libro no está publicado, ese libro no se consigue en ninguna parte porque es algo de la asociación, pero es algo muy interesante porque la Asociación Internacional de Exorcistas tiene la aprobación de doctrina de la fe en el Vaticano,
y también tiene la aprobación de la Congregación para el Culto y Disciplina de los Sacramentos. Entonces, estamos hablando de que es algo serio, es una escuela seria, institucional, aprobada por la Iglesia, por la autoridad vaticana, y entonces aquí ya encontramos toda una serie de procedimientos exorcísticos y toda una teología, toda una práctica exorcística que es enseñada y que pues esperemos que dé mucho fruto, ¿no? Yo no sé, en Estados Unidos también está creciendo el número de exorcistas en Estados Unidos. No sé si están ligados a la Asociación Internacional, pero supongo que sí. También en Roma hay escuelas de exorcismo. Los Legionarios de Cristo tienen formación exorcística. Y bueno, pues son como los estudios más serios que hay ahora y que son pues bastante confiables porque están avalados por la asociación. De esa manera, Padre, sí. sí, ya que tocó este tema que dijo que, por ejemplo, en Estados Unidos está creciendo el número de exorcismos, yo una vez leí por allí, y no estaba dentro de las preguntas, pero pues tengo que hacerle esta pregunta, que yo vi que decían que hoy en día están llegando muchísimos casos de opresión, posesión demoníaca, o sea, pues todos estos grados de que hace pues el demonio en una persona, porque la juventud tiene mucha curiosidad o pues por todo lo que se bombardea con la música, con las películas, con todo esto, hacia el ocultismo, hacia la magia, hacia la brujería. Esto realmente es cierto, o sea, hoy en día se están viendo quizás más casos que años anteriores. Yo creo, Miguel Ángel, que el tema del demonio ha resurgido nuevamente porque estuvo olvidado, aún por la misma teología, ¿no? En muchos seminarios esto no se estudiaba, pero se ha empezado a retomar el tema del demonio justamente por lo que tú dices, por el aumento de la superstición en la sociedad. Vivimos en una sociedad muy supersticiosa en donde decrece la fe e incrementa la superstición. Y ahí donde incrementa la superstición, evidentemente crece la magia y la brujería, que es una de las causas principales por las cuales el demonio puede entrar a molestar de manera extraordinaria la vida de una persona. Entonces, sí, ha crecido el número de personas molestadas por el demonio extraordinariamente, ¿verdad? Porque todos de alguna manera somos molestados por la vida ordinaria, que es la tentación. Pero de manera extraordinaria entra el demonio a la vida de una persona por la magia, la brujería, el ocultismo, estas prácticas esotéricas que son muy peligrosas, que abren la puerta o las ventanas pues a la acción extraordinaria del maligno, ¿no? Entonces, sí, vemos un incremento en Estados Unidos y no sé si en tu país, pero en el mío hay una gran cantidad de esoterismo que de verdad es alarmante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con el culto a la llamada Santa Muerte. Sí, lo he visto. En Argentina le llaman San la Muerte. No sé si exista en Venezuela. Bueno, yo vivo en Colombia, padre. Tú dices, Soy venezolano, pero tengo años viviendo en Colombia, pero en Venezuela está uno de los lugares, no sé si de Latinoamérica, que es la montaña Sorte, que es un centro espiritista gigantesco. O sea, sí, en Venezuela, y aparte también con la llegada de los comunistas cubanos y todo esto, la santería, la palería, o sea, todo eso en Venezuela. Y pues no es casualidad que mi país esté tan en desgracia, pues gracias también a todas esas prácticas de las cúpulas de la dictadura, ¿no? Que practican esas cosas. sí, sí, efectivamente, esto está creciendo muchísimo, ¿no? Y parece que también es como fomentado también pues por algunos gobiernos que quieren de alguna manera introducir estos cultos y pues provocar todo lo que se provoca, ¿no? O sea, todo este caos social también que se da en muchos países, en muchas sociedades. Sí, de hecho, padre, hay gente que pues no le gusta que yo toque temas políticos, ¿no? Pero no es casualidad que pues vemos en estos gobiernos que pues tienden a irse un poco hacia la izquierda, que les gusta como este tipo de prácticas, ¿no? Porque, por ejemplo, el presidente de acá de Colombia, Petro,
cuando, pues, cuando ganó las elecciones, una de las primeras cosas que hizo fue lo que él llamó una posesión espiritual. Entonces se rodeó de chamanes, que ellos lo disfrazan de cultura ancestral, pero pues sabemos que todas esas hechicerías y brujerías precisamente al Dios verdadero no están invocando, ¿no? Y de igual forma lo vemos en Venezuela, pues no sé, yo creo que en México también, el presidente de México también hace esas prácticas. ¿Por qué usted cree que la política está ligado, padre, con esas cosas también, pues, del ocultismo? Pues en los ambientes políticos se ve mucho la creencia en brujos, en brujería, ¿no? Em, lo vemos, por ejemplo, el presidente actual de mi país, en México, inició también su gobierno de esa manera. El día en que él tomó posesión, hizo todo un ritual con culturas ancestrales del país, en donde lo barrieron, lo limpiaron, le hicieron pues ritos de estos indígenas, que son pues prácticas pues que a nosotros nos parecen pues del ocultismo, ¿no? O sea, son ritos paganos. Claro. Vemos también, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Como la esposa Daniel Ortega. del presidente también, o sea, practica la brujería. Y bueno, vemos cómo el presidente de Venezuela, Chávez, ¿no? También era un practicante de todo este tipo de cosas, ¿no? Pues tiene que ver mucho, creo yo, con el poder, con querer mantener un poder y pensar que el poder les viene por este tipo de prácticas, ¿no? Creo yo que va por ahí la respuesta, verás, un afán al poder. Y bueno, pues el hombre siempre ha tenido un sentido religioso que cuando no está bien encauzado el sentido religioso se va por otro lado, se va por el lado de la magia, la brujería, es decir, crea un poderes extraños, ajenos a mí, que son superiores y que puedo poner a mis fuerzas, a mi disposición para hacer lo que yo quiero, si yo dispongo de estos poderes, ¿no? Entonces, está muy ligado al poder. Yo creo que puede ser tanto de izquierdas como de otras corrientes políticas también, no forzosamente de la izquierda, pero Sí. y se da mucho por el aferramiento al poder de las personas y por la falta de fe, evidentemente, ¿no? El decir, quiero el poder, pero pues no tengo la fe cristiana. Recordemos también cómo está, pues, en muchos de nuestros gobiernos también metida la masonería y todo ello, y hay una masonería ocultista también que puede estar interfiriendo, ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias, por cierto, a Nancy de Anda porque hizo una donación. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, Dios te multiplique. Pues, y las personas que gusten hacerlo lo pueden hacer por los comentarios. Dios te bendiga, Nancy, porque siempre apoyas a este canal. Por acá, Yolanda Araiza dice: qué gusto verlo en esta entrevista, padre. Yo lo conozco, vivo en El Paso, Texas. Aquí por acá una persona que dice que lo conoce. Por acá más personas saludando. Recuerden darle like al video, recuerden compartir de qué lugar se están conectando. Así que eso es súper importante, ¿ok? Una pregunta que acaban de hacer acá, pues la voy a enlazar luego con la tercera pregunta que le voy a hacer al padre Eduardo. Padre, hace poco estrenaron la película del padre Amor, ¿okay? El exorcista del Papa, creo que se llamaba la película. Y yo personalmente no la vi porque pues fueron muchos los portales católicos que pues advertían que pues en primer lugar nada se parecía a la vida del padre Amor, y segundo por lo fantasioso y por cómo pues maneja Hollywood el exorcismo. Pero por otro lado, yo he también visto entrevistas y he leído algunos sacerdotes que dicen que, pues, por ejemplo, la película original del exorcista, perdón, pues se asemeja, por lo menos en la parte del rito, a lo que es un exorcismo, pues, en la vida real. Entonces yo le quería preguntar, padre, ¿el Bueno, exorcismo que vemos en las películas tiene que ver o se parece a lo que realmente un sacerdote exorcista hace para liberar un alma atormentada? por una parte sí, por otra parte no, porque pues muchas películas son muy
quieren llamar mucho la atención con escenas muy fuertes, y esas escenas fuertes son muy exageradas Ok, a lo que realmente sucede en un exorcismo. Por ejemplo, la película del Exorcista del 73, una exacto. película que a mí me gusta mucho porque no la considero en primer lugar una película de horror, la considero una película de suspenso, un suspenso espiritual muy bien logrado, muy bien hecho. William Peter Blatty, que fue el novelista que escribió El Exorcista, pues se documentó muy, muy bien sobre la posesión demoníaca, sobre la demonología, y hizo esta novela que fue llevada al cine, ¿no? Por William Friedkin, se llama el director de la película. Y a mí la película me gusta mucho, esa película El Exorcista, por el suspenso que logra tan magistralmente bien hecho, está la película. Las escenas son evidentemente muy exageradas. Cuando la niña, bueno, exageradas nos pueden parecer, pero puede haber casos así. Hay casos, por ejemplo, de levitación. Esa niña levitaba, y puede haber casos de levitación en el exorcismo. Una persona poseída puede levitar. Es Wow. un signo de posesión demoníaca, ¿verdad? Eh, claro que puede haber también levitación sobrenatural, como Santa Teresa de Ávila las tenía, ¿no? Estos éxtasis místicos, pero hay un tipo de levitación que tiene que ver con la acción extraordinaria del demonio. Sí, nos parece exagerado, ¿no? Una niña que le da vueltas la cabeza, etcétera, etcétera. O sea, son cosas bastante inverosímiles. Pero la película está muy bien hecha, me gusta mucho. El rito con Anthony Hopkins es una Ah, esa la vi película. también, esa sí la vi. Sí, esa película tiene escenas bastante reales de lo que es un exorcismo, de lo que es una posesión. Me parecieron muy semejantes a la realidad, aunque la actuación del exorcista y la trama no le quitan credibilidad a la película, ¿verdad? Porque recuerdo que en la película me parece que un estudiante, o habían enviado a un sacerdote no creyente a estudiar exorcismo con un sacerdote Sí, practicante. Eso le quita credibilidad a una persona que no cree en la actuación del demonio, que tiene que hacer ahí con un sacerdote exorcista, ¿no? Pero bueno, además los gritos que daba el exorcista, ¿no? Gritándole al demonio que saliera, pero a gritos. Eso no sucede tampoco en un exorcismo, eso es una exageración también de Hollywood, para hacer las escenas más impresionantes. Esta última que mencionas del exorcista del Papa, del Padre Amort, es una basura. mm, Basura. Yo la vi, ¿verdad? Perdí mi tiempo. Pero sí, la película es muy, muy mala, o sea, es demasiado el espectáculo que se hace con la posesión diabólica, una cosa grotesca, una cosa totalmente deformada de lo que es el exorcismo. Me pareció malísima, la verdad no la recomiendo a nadie. No, no es una buena película, es una fantasía, una deformidad también de lo que hacen del exorcismo, ¿no? Una película que acabo de ver, por cierto, este fin de semana, y que le recomiendo a todo el público que nos está viendo, es la película que salió en Estados Unidos, que se llama Nefarious. de hecho, la acaban de preguntar, padre. Le dice, padre Eduardo, ¿qué opina de la película Nefarious? Buenísima, buenísima, se la recomiendo muchísimo. Está en diversas plataformas. Yo la acabo de ver este fin de semana, me pareció fantástica, me pareció genial. No la considero una película de terror, supera el terror, no porque sea más terrorífica, sino porque la película te pone en contacto con el demonio realmente, o sea, con la actuación del demonio en la vida actual. Eso es lo más interesante de la película, a través de diálogos que se dan entre una persona que está acusada de cometer 6 crímenes, una serie de asesinatos, y que va a ser condenada a muerte, pero que está poseído, dice que está poseído por el demonio, por Nefarious, que es el nombre del demonio, y por otra parte el psiquiatra, que es ateo y que trata de salvar a su, pues a este asesino, ¿no? Que se llama Edward. Entonces, la película, por los diálogos, es muy intensa, pero muy interesante, porque habla de cómo el diablo actúa realmente, qué puede hacer el demonio. Habla también de todo el plan
del demonio para destruir a la humanidad. Y por eso es la película interesantísima, es muy reveladora de realmente lo que es la actuación diabólica en la humanidad, ¿no? La recomiendo ampliamente. Nefarious, la pueden encontrar ahí yo la vi en gloria.tv, pero está también seguramente en otras plataformas. Ok, bueno, la veré, aunque yo, pues, por ejemplo, cuando vi la película del Rito, pasé como una semana allí, pues, con algunas de esas imágenes en la cabeza, ¿no? Y he visto algunos comentarios de esta, pues, que sí dicen que es muy buena, pero pues que también, pues, da cierto, pues, temor para las personas que, pues, tienen algún tipo de sensibilidad, pues, con este tipo Claro, de cine. Padre, claro. el padre Amort, yo vi una entrevista donde pues él hablaba inclusive de objetos expulsados por un endemoniado, ¿no? Inclusive en la entrevista recuerdo que llevó como una caja pues con objetos que él tenía de un exorcismo. Padre, ¿qué, pues si lo puedes obviamente compartir o está permitido compartirlo porque lo desconozco, lo digo porque pues vi esta entrevista del padre Gabriel Amort. Quizás, ¿qué es lo más pues impactante, si lo podemos llamar así, o fuerte que le ha tocado vivir en la acción demoníaca con una persona? Bueno, recuerdo algunos casos que me impactaron. No es el mismo patrón el que se vive en cada exorcismo, en cada persona que está poseída, porque son diferentes demonios, diferentes tipos de demonios, y esto cambia también la acción sobre la persona víctima, ¿no? El poseso. Entonces, recuerdo yo un caso de una persona que invocaban a la muerte en familia, lo hacían toda la familia, invocaban a la muerte, y la muerte venía, o este espíritu entraba en uno de los muchachos y se comunicaba con toda la familia, pero esto lo hacían normalmente, o sea, era para ellos un pasatiempo. Pregúntale, ¿verdad? Vamos a preguntarle ahora a la llamada Santa Muerte, que de santa no tiene nada y que de muerte tiene mucho. Le preguntaban pues cosas, ¿no? Que querían saber del futuro, etcétera. Y entraba el espíritu de la muerte sobre el muchacho y el muchacho empezaba a hablar, o empezaba a hablar este espíritu, ¿no? Pero ellos se quedaron muy preocupados cuando el muchacho ya no salía del trance, no podía salir del trance. Se quedaba en un trance y ya no podía salir. Entonces fue cuando asustadísimos recurrieron buscando un sacerdote que les ayudara. Yo estaba en otra parroquia, ya esto fue hace muchos años, y recuerdo que sí, les ayudé a salir adelante porque le hice algunas oraciones de liberación, de exorcismo a este muchacho y se pudo liberar, ¿verdad? Con dos, tres ocasiones en que lo vi, se liberó totalmente. Recuerdo ese caso, pero sí me insultaba, me decía malas palabras, me decía muchas groserías, ¿verdad? Y no podía regresar en sí el muchacho. Recuerdo otro caso también de un muchacho que hizo pacto con el diablo y un día lo trajeron aquí a la catedral. Era un hombre, sí, que venía hablando en otros idiomas, hablaba en latín, hablaba otros idiomas. Wow. Sí, sí, sí. Y bueno, pues también se ponía muy violento, ¿no? Cuando hacíamos el exorcismo. Y bueno, pues son casos que he tenido. No me ha tocado así tampoco cuestiones de levitación, ese tipo de cosas, no, pero crisis fuertes en las personas, algunas sí. Padre, y por ejemplo, ¿cómo lidiar con un sentimiento pues que es humano, que es el miedo? O sea, en esos momentos. Bueno, yo creo que cuando Dios llama a una persona a un ministerio, por ejemplo, el sacerdote, le da lo que se llama la gracia de Estado, la gracia de Estado. Entonces,
es una gracia que también tiene el matrimonio, por ejemplo. El matrimonio tiene la gracia de estado matrimonial, los casados para cumplir sus deberes de casados. Y el sacerdote tiene una gracia especial también que lo ayuda a cumplir con sus deberes sacerdotales. Yo personalmente no tengo miedo porque sé que tengo el respaldo de mi obispo. Y cuando uno se sabe respaldado por el obispo, autorizado por el obispo, uno no debe de tener miedo porque está en esa autorización que te da el obispo, está toda la iglesia contigo. Estás autorizado para realizar el exorcismo y la iglesia está contigo en ese momento. Yo no hago nada si no es con la autorización del señor obispo. No puedo y no debo. Yo cada caso se lo consulto porque así me lo ha pedido él, que le consulte los casos, que le diga de qué se trata y entonces él me autoriza a hacer el exorcismo. ¿Verdad? Hasta ahorita no me ha negado ninguno, porque yo cuando le presento los casos, pues ya tengo que haber pasado a la persona por un discernimiento para ver si se trata realmente de una posesión diabólica, ¿verdad? Pero a tu pregunta respondo, no tengo miedo. Hay algunas ocasiones en que sí me he estremecido, no te digo que no. Claro. Yo recuerdo una persona, por ejemplo, que empezó a contarme su vida y no era un exorcismo aquello, ¿verdad? Pero me empezó a contar su vida y había ciertas cosas oscuras en la vida de esta persona. Era era un hombre y estaba esta persona, pues parecía una mujer, era un hombre vestido de mujer. Y, y entonces recuerdo que empezó a contar su vida y de repente entró en un trance que empezó como a arrastrarse por el suelo como una culebra, ¿verdad? Muy impresionante. Yo me quedé muy impresionado con eso y empecé a orar nada más, ¿verdad? Y lloraba y gritaba y jadeaba a la persona y se retorcía como una víbora, como una culebra. Muy impresionante, ¿verdad? Me han tocado situaciones así, por ese estilo, en donde sí me ha dado cierto temor o fuerte impresión. Ok, ok, padre. Sí, pero Padre, por ahí alguien, sí, no, pero por lo general no es algo que me dé miedo. Nunca me han golpeado, nunca he sido golpeado por una persona poseída, ¿no? Entonces, pues uno procura también estar en gracia de Dios. Eso es algo muy claro. importante, ¿verdad? Lo que decías, el exorcista tiene que ser santo, pues yo te digo que no hay, probablemente hay exorcistas santos, no lo dudo ni tantito, ¿verdad? Pero sí, el exorcista tiene que tender a la santidad, tiene que caminar por ese camino, ¿verdad? No puede llevar una vida sacerdotal sin oración, una vida sacerdotal que tenga puntos ahí oscuros. No, 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 no. Uno tiene que ser una persona que esté en estado de gracia y con la autorización del obispo. Creo yo que son dos cosas muy importantes, que la persona sea una persona de oración, una persona que esté en estado de gracia, que ame la propia confesión, confesarse, ¿no? Uno, y con la autorización del obispo son, creo yo, que los requisitos mejores para ser exorcista. Claro, también se necesita pues estudiar ciertas cosas para discernir bien los casos, ¿no? Ok, ok, padre. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de películas y pues usted recomendó esta última que acaban de estrenar, pero incluso yo vi en su Twitter algo que usted hablaba sobre las películas de terror, o sea, que las personas que solían hacer este tipo de cosas pues no estaba bien. De hecho, pues alguien acá pregunta, una pregunta, padre, el que uno vea una película de terror o videos sobre fantasmas que a veces suban en las redes sociales es malo. O sea, ¿qué puede traer ese tipo de cosas para una persona? Creo yo que no es sano estar mirando tanto tiempo a la oscuridad. Ok, O sea, el ver la oscuridad, el mundo de la oscuridad con películas de terror, pues es alimentar el espíritu con la oscuridad. Y hay personas muy sensibles que a esto les provoca daño. Yo tuve una chica hace un tiempo en donde la familia la trajo, era una chica de 15 años, en donde la familia la trajo y me dijeron, pues nuestra hija está poseída, ¿verdad? Queremos que a ver si le puede hacer el exorcismo.
les dije, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene la niña, ¿no? Y ya preguntándole a la chica y a sus papás, pues me di cuenta de que ella estaba obsesionada con películas de terror. Entonces, vio una película de terror que le impresionó tanto que en la noche soñaba estas cosas, soñaba calaveras, soñaba monstruos, soñaba todo, demonios y todo ello. Y al día siguiente tuvo una crisis con sus padres que la llevó pues a actuar o sea, con descompostura, o sea, con un cierto grado de locura que dijeron está poseída esta mujer, ¿no? Pero ya viendo el caso, uno se da cuenta de que la persona no trae traumas de la infancia, no trae nada, no trae contacto con el mundo esotérico, nada de eso, sino que son simplemente películas de terror que ha visto la persona, que le impresionan y que la conducen a una crisis, ¿no? De ese tipo. No hicimos ningún exorcismo porque no consideré que la persona necesitara un exorcismo. Uno necesita tener certeza moral de que es el demonio el que posee a la persona para poder proceder al exorcismo. Y como no tenía esa certeza, sino que había pues un antecedente de películas de terror, yo dije, pues no, aquí no procede el exorcismo, verá solamente que la niña no vea películas de terror y ya se soluciona el problema, ya el problema está solucionado prácticamente, ¿no? Una mente de 15 años es todavía una mente muy tierna, muy frágil, muy impresionable, y puede sufrir este tipo de crisis, ¿no? Cuando se expone mucho a la oscuridad. No aconsejo yo las películas de terror y es una cantidad impresionante de películas de horror que vemos hoy en cartelera, ¿no? Como que hay mucha obsesión también con este tipo de material. Ok, ok. Pues mientras le hacemos la siguiente pregunta al padre Eduardo, vamos a activar ese algoritmo para que pues este video llegue a más personas y se enteren pues que estamos ahorita en vivo y puedan ver el resto de entrevista que nos falta. ¿Okay? Así que vamos a colocar todas las personas que están conectadas, vamos a colocar amén en los comentarios, coloquen en los comentarios amén. Y pues de esa forma, pues ayudamos a que este video llegue a más personas. Ok, por acá vamos a ver algunas preguntas, algunas personas que están escribiendo. Dice, qué bendición tener un exorcista en su arquidiócesis. Ya casi no se encuentran, dice por acá Olga Honoria Burbano. Por acá dice Mauricio Mora, padre, yo ando ayudando mucho al padre Sergio Hernández en exorcismo, siempre ponemos el Santísimo Sacramento y cómo trabaja la Santísima Virgen María. Ok, muchos comentarios acá. Recuerden colocar amén, 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 amén. Padre, ahorita pues en lo que estamos conversando, finalizó pues contando que esta niña, pues según lo que pudieron investigar, pues simplemente era una obsesión con películas de terror, pero no tenía ningún signo de que estaba, pues tenía algún tipo de posesión o opresión demoníaca, ¿no? ¿Cuándo alguien, padre, debería buscar un exorcista? O sea, alguien que puede sentir o si tiene un familiar, por ejemplo, alguien está viendo este video y dice, wow, yo considero que mi hermano, mi tío, mi mamá, mi papá está teniendo algún episodio que podría considerarse como una acción del maligno. O sea, ¿cómo una persona podría decir, necesito la ayuda de un exorcista? Bueno, cuando la persona ha estado metida en el mundo del esoterismo, de la magia, de la brujería, y después empieza a tener perturbaciones. Y quiero hablar también aquí de, por ejemplo, el Reiki y este tipo de prácticas que El son yoga, por ejemplo. yoga, Reiki, y este tipo de prácticas que son de otras religiones. Son, por ejemplo, el Reiki es con deidades japonesas, el yoga pues pertenece a la tradición del budismo, del brahmanismo, ¿no? De prácticas para liberar el yo. Eso es el yoga. Pero eh, sí, cuando una persona ha incurrido en este tipo de prácticas y después empieza a experimentar una serie de fenómenos en su vida que son totalmente anormales, ¿verdad? Por ejemplo, eh, cierta obsesiones con estas cosas, obsesiones por el suicidio,
obsesiones sexuales de todo tipo. Todo esto habla de que puede haber una acción extraordinaria del demonio, ¿no? O bien en la casa los objetos se mueven, los objetos vuelan, eh, podemos decir la casa está infestada. Este es un tipo de acción extraordinaria del demonio que se llama infestación, que tiene que ver con los objetos, o bien también las vejaciones diabólicas que tienen que ver con golpes en el cuerpo, rasguños, enfermedades extrañas que no tienen explicación. Todo esto habla de la acción extraordinaria del demonio. O bien también la persona puede tener maleficios, pero hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que por cualquier cosa piensan que tienen un maleficio. Me está yendo mal, me acabo de divorciar, no tengo trabajo, perdí todo, me enfermé. O sea, asocio los males que me ocurren con un maleficio que alguien me hizo, ¿verdad? Y hay que decir que no todos los maleficios resultan efectivos. El mundo no se mueve por magia ni por brujería, ¿no? El mundo tiene sus leyes naturales y solamente por una permisión misteriosa de los designios de Dios, eh, el demonio actúa. Lo vemos en el libro de Job, ¿no? Cómo el demonio actúa por una permisión de Dios y su acción está siempre supeditada a el señorío de Dios, ¿verdad? No es libre para hacer lo que sea. Entonces, no pensemos que el mundo se mueve por maleficios, ¿verdad? Tú me caes mal, yo te voy a hacer un maleficio. Aquella me cayó mal, también le voy a hacer un maleficio. Y entonces tú me lo haces a mí, yo te lo hago a ti. Y todo se mueve por maleficios. No vivimos en un mundo como Harry Potter, ¿no? O sea, no, el mundo no es así. El mundo tiene sus leyes naturales, pero yo no se descarta, de hecho, que el maleficio, que ciertos maleficios, trabajos de brujería tengan su efecto, tengan su acción, porque es invocar fuerzas oscuras, fuerzas ocultas para que se haga lo que yo quiero. Eso es el maleficio, ¿no? Voy con un brujo a que haga ese tipo de rituales para dañar a otra persona, o bien, no solamente para hacer daño, sino también yo quiero un bien supuesto para mí. Por ejemplo, quiero que esa chica se fije en mí. Yo me quiero casar con ella y quiero hacer brujería para que eso ocurra. Eso es también lo que se llama magia blanca. Pero aquí la magia es la magia y todo tipo de magia, sea negra, blanca, roja o lo que sea, tiene que ver con acción del demonio. Entonces, no hay brujería buena o brujería mala. Toda brujería, toda magia es mala, porque tiene que ver con la acción extraordinaria del demonio, ¿no? Entonces, me perdí un poco, Miguel Ángel. A ver, recuérdame cómo iba tu pregunta. No, o sea, precisamente pues era eso, o sea, de cómo alguien Sí, podría, sí, sí. pues, Recurrir al exorcismo. considerar, ¿no? Buscar la ayuda de un exorcista. Exactamente, sí. Cuando una persona pues tiene todo este tipo de síntomas, de molestias, que pueden ser la infestación, que pueden ser la obsesión, o puede ser la vejación, que es también en el cuerpo, propio cuerpo, y también la posesión, es decir, ya una persona que está actuando con una personalidad que no es la suya, em, que entra en trance y que después abandona el trance y vuelve a ser ella otra vez, ¿verdad? Entonces, ocurre este tipo de fenómenos también. Cuando esto ocurre, todo esto ocurre, pues hay que ir a un exorcista. Ahora, muy importante también aclarar, Miguel Ángel, que el exorcista, para proceder al exorcismo, tiene que tener la certeza moral de que la persona tiene una acción extraordinaria del demonio. Y es lo más difícil que hay, el llegar a esa certeza moral. No es la certeza absoluta, es una certeza moral. Entonces, para eso también hay que enviar a la persona con el médico. Claro. El exorcista no puede proceder así nada más, tiene que también tener un respaldo de un psiquiatra, de un médico que esté tratando a esta persona, al enfermo o a la víctima, para que dé también su parecer, su veredicto, porque muchas veces no son problemas espirituales, son problemas de la mente, son problemas de falta de algún químico en el cerebro,
algún daño Sí, cerebral, y es necesario que un psiquiatra dé un diagnóstico para poder tener una certeza. así es, así es. Padre, por aquí Luz Melida Ruiz, y quizás esa sea una pregunta que muchas personas se hacen. Dice, padre, ¿y qué se debe hacer cuando en una casa sienten que hay un fantasma? Cuando uno se levanta de noche, siente que hay algo, una presencia. O sea, ¿qué deben hacer las personas que pues sientan ese tipo de cosas, ruidos, cosas en su casa? Puede tratarse de dos cosas. Puede ser un fenómeno que tenga que ver con el demonio, puede ser lo que se llama una infestación diabólica, puede ser, no es siempre, hay que investigarlo, ¿no? Cosas que se mueven, objetos que se caen, etcétera. O puede ser también un alma del purgatorio, ¿verdad? Porque las almas del purgatorio, por alguna permisión divina, pueden también manifestarse en el mundo de nosotros, los seres humanos. Y por lo general esas almas del purgatorio, como vemos, por ejemplo, en el caso de María Sima, que fue una campesina austriaca que tuvo muchas visiones del Sí, purgatorio, una mística. una mística del purgatorio, ¿verdad? Y otras también, pues que pidan oraciones, pidan sobre todo la celebración de la Eucaristía, para que esas almas sean liberadas, ¿no? O sea, Dios permite esto también para llamar nuestra atención hacia esta otra parte de la iglesia que necesita nuestra oración, que es la parte de la iglesia purgante. Ok, Pueden ser cualquiera de estos fenómenos, ¿verdad? O también, recordemos, puede ser algo que se llama sugestión mental, que hay que también sí. discernir, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que pues ya ven cosas, la mente es tremenda, ¿no? Cuando hay sugestión, puedo ver cosas que no existen, ¿no? Creo, todo este tipo de fantasmas que son realmente inexistentes, ¿no? Sí, yo recuerdo, padre, como una anécdota, una de las primeras veces que yo vine acá a Colombia, fui a visitar a la que era mi novia, que hoy en día es mi esposa, y Sí, pues vivían como en un campo, ¿no? Y en esos campos pues siempre tienen como esas leyendas, ¿no? Que si la Llorona y todo este tipo de cosas que en todos nuestros países pues existen este tipo de mitos y leyendas, ¿no? Y claro, yo me fui a dormir como con esas cosas y esos cuentos que habían pues allí contado en las reuniones familiares. Y pues yo me fui a dormir y comencé a escuchar un ruido, un ruido, un ruido, un ruido que toda la noche la pasé rezando con miedo porque yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está sonando, no? Y luego, pues me entero que era como una especie de lagartija, de lagarto que pues hace como ese ruido y yo estaba pensando que eran fantasmas y que eran cosas y eso puede suceder a muchas personas. exactamente, sí. Cuando una persona tiene una sugestión mental, eso es lo que sucede. Magnificamos, imaginamos y nos aterrorizamos, ¿verdad? Con esas imaginaciones, pero en realidad son simplemente, pues, fantasmas que no existen. Ok, bueno, por acá Luz Melida dice, lo sienten todos en la casa. Pues yo creo que ya ahí sí tendrían que buscar algún sacerdote, ¿cierto, padre? Sí, hay fenómenos en donde toda la familia lo experimenta, ciertas apariciones o manifestaciones. Pues lo mejor es buscar a un sacerdote que bendiga la casa o que haga una oración especial de exorcismo. El exorcista lo puede hacer, ¿no? Esa oración de exorcismo a las casas también. Eh, el ritual del exorcismo tiene un apéndice para hacer ciertas oraciones que no son el exorcismo mayor, pero que son oraciones de exorcismo sobre las casas y los lugares de los fieles. Sí, yo normalmente siempre que suelo mudarme de casa, una de las primeras cosas que hago, llamo a un sacerdote para que venga a hacer oración en la casa. Pues yo creo que eso es algo que pues deberíamos hacer más frecuente y obviamente pues con fe. Padre, yo vi que en Yo, yo, su Twitter, sí, dígame. no, te iba a decir nada más, Miguel Ángel, que a todas las personas que están escuchando, están viendo esta transmisión,
pues es bueno recordarles también el valor que tienen los sacramentales Ajá. como signos de protección para todos nosotros, ¿no? Recordemos que Dios se ha manifestado en Jesucristo con su encarnación y gracias a la encarnación tenemos los sacramentos, que son canales donde nos llega la gracia, pero también tenemos los sacramentales, que son estas bendiciones, principalmente las bendiciones, por las cuales también Jesús sana y protege, cuida a su pueblo. Entonces, tener, por ejemplo, agua bendita, tener sal bendita o tener la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, de la Santísima Virgen María, de los santos, de nuestra devoción, todo esto es también crear una atmósfera de protección donde se vive la presencia de Dios que nos protege de las acechanzas del enemigo. Entonces, familia que ora unida, familia donde se vive la presencia de Dios, ahí hay protección. Tenemos menos protección cuando no estamos bautizados, cuando no tenemos una vida sacramental, una vida de fe, una vida de oración, entonces me encuentro a merced de todo tipo de tentaciones y es donde el demonio, por la acción ordinaria, que es la tentación, puede llegar fácilmente a mi vida. Padre, ¿qué de cierto hay? Yo no recuerdo dónde fue que lo leí, que decían, un exorcista pues reveló que en un exorcismo, pues el demonio le dijo que temía más a la Santísima Virgen María que al propio Jesucristo, y eso pues hay veces que la gente como que cayó muy mal ese tipo de afirmación, pero él lo que decía era que pues el demonio tenía ese rechazo y ese sentimiento porque era una criatura que lo derrotaba. ¿Qué tan cierto hay en esa afirmación de este sacerdote, o si fue pues un invento de internet, o si es así? Porque yo he escuchado que dicen que el Santo Rosario es un arma poderosísima contra el enemigo. Sí, yo por lo general empiezo los exorcismos con el rezo del rosario. Ok, Siempre lo hago, siempre, siempre. Yo no trabajo solo, yo tengo un equipo de auxiliares que me apoyan, me auxilian cuando ejercemos este ministerio. Entonces, el recurrir a la Santísima Virgen María, yo veo que tiene un poder especial. Yo no quiero decir que ella supera a Jesucristo, por supuesto que no. El demonio sabe claro. que Jesucristo es Dios. Reconoce que Jesucristo es Dios, pero abomina a la Virgen María y siente terror justamente porque es una criatura la que Sí. tiene un poder que Dios le ha dado para que el demonio sea pisado. Es la mujer que pisa la cabeza de la serpiente, ¿no? Como Dios le dijo al diablo en el Génesis, ahí después del pecado, ¿verdad? Ella pisará tu cabeza. Entonces, el que Dios le haya dado ese poder a la Santísima Virgen María, pues es algo que abomina y aborrece y odia Satanás, ¿verdad? Sabemos que al que más aborrecerá siempre será a Dios, ¿verdad? Porque Jesucristo es Dios, pero la Virgen tiene un poder especial, ¿verdad? En los exorcismos. Ok, sí, por acá nos dice Natalia Sosa, dice que el Padre Amor precisamente dijo eso, que es porque era humana, porque es criatura, pues el Porque demonio es criatura. siente eso. Padre, yo vi que usted colocó hace recientemente en uno de sus tweets, corríjame si no es así, que estuvo hace poco en un curso para exorcistas, ¿ok? Esos cursos los realizan en qué parte, en Roma, en su país, y quién puede acceder a esos cursos de exorcistas. ¿Son solamente reservados para sacerdotes o hay laicos que pueden participar de estos cursos? Los cursos son reservados solamente para exorcistas, sacerdotes exorcistas, Ok, sacerdotes que tengan nombramiento de su obispo para ejercer el ministerio del exorcizado. Son las personas que van a estos cursos. Hay sacerdotes que están interesados, que no son exorcistas y que pueden acceder también al curso básico.
Pero ya, por ejemplo, el curso de un nivel más avanzado, solamente pues son admitidos los sacerdotes que tienen el nombramiento de exorcistas. Y hay también otros cursos que son para auxiliares del exorcista. Cursos para auxiliares. Van laicos, pero son laicos que son escogidos por los exorcistas para que sean sus auxiliares los que apoyen el exorcismo, ¿no? Entonces no va tampoco cualquier persona, cualquier laico, sino alguien que esté nombrado por el mismo exorcista. Ok, y en esos cursos, padres, generalmente, pues, ¿qué temas o qué cátedras se dan? O sea, casos o... Sí, se ve mucha casuística, pero pues hay toda una temática, como por ejemplo lo que es la superstición, cómo actúa el demonio, cómo actúa en su acción extraordinaria, ordinaria. Todo eso se ve, cómo discernir el caso para tener la certeza moral de que hay que practicar un exorcismo, qué reglas se deben de seguir, qué no se debe hacer, qué sí se debe hacer. Yo tomé el de segundo nivel, que ha sido el último, y ese, por ejemplo, trae como contenido los exorcismos en los santos padres de la iglesia, o la exorcística en los santos padres, demonología y exorcística en los santos padres, que es interesantísimo porque se ve en ese curso los exorcismos en los primeros años en la iglesia primitiva, los exorcismos en San Cipriano, San Agustín, eh, también lo que es la filocalia, cómo son los exorcismos en las iglesias en la iglesia ortodoxa, el exorcismo de San Buenaventura, en Santo Tomás, en fin, se ven una serie de autores, de sabios, doctores de la iglesia o santos padres que han profundizado este tema y nos comparten sus conocimientos. No es fácil, no es fácil. Ciertos autores tienen su complejidad, por ejemplo, San Buenaventura es muy complejo, también Santo Tomás de Aquino, pero bueno, para entender todo esto hay que estudiar o tener nociones al menos de metafísica para poder entender, por ejemplo, cómo un ángel actúa. Recordemos que el demonio es un ángel. Sí. ¿Cómo actúa un ángel, caído en este caso, para hacer lo que hace, ¿no? Para actuar de esta manera en el mundo de las personas? Entonces hay que tener conocimientos de metafísica. Atención con esta palabra metafísica, no estoy hablando de esa metafísica esotérica que a veces se puede pensar, ¿no? Los libros de Connie Méndez y todos estos, no, nada que ver con eso. Estamos hablando de metafísica, filosófica, aristotélica, tomista. Esa es la metafísica, la que se estudia en los seminarios, la que se debe de refrescar cuando uno estudia la acción del demonio. Padre, una pregunta, porque pues de hecho yo hace algún tiempo tuve un invitado acá, que de hecho pues tiene un testimonio bastante impactante, de hecho uno de los más fuertes que yo he tratado acá en el canal, porque fue un señor que pues en su juventud hizo un pacto con el diablo, ¿ok? Pues y él cuenta pues todo su proceso de cómo fue liberado y cómo fue sanado y todo esto. Y pues él pertenece a un grupo dentro de la iglesia que ejercen el ministerio de la liberación. ¿Qué opinión, padre? Y obviamente pues con el debido respeto, porque pues yo sí conozco pues sacerdotes como que no están tan de acuerdo con que un laico ejerza pues este ministerio de liberación, inclusive sin sacerdote. Lo que él me comentaba era que hay veces que las personas buscaban ese tipo de ayudas y que pues ningún sacerdote se hacía cargo y se lo dejaban a él. ¿Eso puede ocurrir dentro de la iglesia? ¿Eso es permitido o qué sucede dentro de esos grupos? Sí, bueno, estos grupos, muchos de ellos tienen pues un corte un poco carismático, ¿no? Sí. Para practicar la liberación, pero es peligroso que lo hagan, no lo deben de hacer si no es acompañados primero por un sacerdote. Y si se trata de una posesión demoníaca, ellos no deben de intervenir en eso. Está reservado al sacerdote nada más y al sacerdote exorcista, no cualquier sacerdote.
Un sacerdote puede hacer lo que se llama un exorcismo privado. El sacerdote en silencio puede imponer las manos sobre la persona. El sacerdote, ¿verdad? Y la imposición de manos es un gesto sacerdotal reservado al obispo, reservado a los sacerdotes, no a los laicos. Entonces, el sacerdote puede hacer un exorcismo privado sobre la persona para descubrir si hay una acción maligna en la persona. Y si en caso de que tenga sospechas, hay que remitirlo al exorcista. Los laicos no deben hacer exorcismos. Está prohibido. La iglesia no lo permite. El único permitido, autorizado, es el sacerdote nombrado por el obispo como exorcista de la diócesis o, en su caso, como el delegado exorcista para realizar esta práctica, ¿no? Sobre algún caso específico. Entonces, los laicos no deben hacer esto. El demonio puede hasta burlarse de ellos o pueden salir dañados. Es peligroso que lo hagan también, porque he conocido laicos que ellos imponían las manos, hacían exorcismos, pero los hacían mal, sin ningún ritual, sin ninguna formación, y causaban daño espiritual a la persona. Wow. Es muy peligroso hacer esto, ¿sí? No, hay que orar para que el Señor libere a la persona, pero es lo que se llama una oración deprecativa. La oración deprecativa es la que se dirige a Dios pidiendo la liberación de una persona, pero no ordenándole al demonio salir o abandonar a esa persona, ese cuerpo. Eso no se debe hacer. Está reservado solamente para el exorcista, ¿sí? Entonces, cuando hay episodios, por ejemplo, en retiros espirituales de corte carismático, en donde parece que hay posesiones diabólicas, porque la persona grita, la persona se retuerce, la persona se pone muy mal, llévenla al sacerdote, en primer lugar, ¿verdad? No se pongan a hacer exorcismos, es mi recomendación. Llévenla a un sacerdote para que el sacerdote discierna de qué se trata y pueda dirigir a la persona a un exorcista. Bueno, de hecho creo que respondió la pregunta de Idalia Villada, que dijo: padre, ¿es recomendable que un laico imponga manos? Pues ya el padre pues se anticipó y respondió esa pregunta. Yo creo que, aclarando un poco más, ahondando eso, solamente la imposición de manos puede ser, por ejemplo, sobre el hombro de la persona, ¿no? Voy a orar por ti, ¿me permites orar por ti? ¿Puedo poner mi mano sobre tu hombro, por ejemplo? Ok. Si está enferma, yo pongo mi mano sobre el hombro de la persona, puedo orar por ella. Eso no está prohibido, eso lo debemos de hacer, pero no ponernos a decir, esta persona está poseída, le voy a hacer un exorcismo, le voy a imponer las manos para que se vaya el demonio, le voy a dar órdenes al demonio. No cometamos ese error. Eso es un error, una mala práctica. De hecho, por acá veo que hay preguntas muy similares a esa, entonces vemos que eso es algo, padre, que pues tristemente está pasando mucho dentro de la iglesia. Por acá alguien dice: buenas noches, Miguel, ¿le puedo hacer una pregunta al padre, por favor? Una persona que está en un grupo de oración en la iglesia me decía que ella miraba al demonio y que ella oraba en lenguas. Dicen por acá: padre, buenas noches. El video del exorcista que decía que el demonio le dijo que el mayor triunfo que ha tenido es el tiempo que le den a la comunión en la mano. Padre, es un tema bastante como discutido en el internet, ¿no? Yo tuve hace poco un sacerdote acá español y él pues habló de lo que la iglesia está permitido y aprueba la forma de comulgar, recibir al Señor, y una de las formas obviamente está en la mano. ¿Por qué hay tantas opiniones con el tema de la comunión en la mano? Por la pérdida de las partículas de la comunión. Eso es lo grave, lo que puede pasar gravemente, ¿no? Que las partículas que recibes en la mano puedan desprenderse de la hostia y caer al suelo. Eso es. Porque la iglesia permite la comunión en la mano, pero hay que saber comulgar en la mano, y eso es lo que nos falta quizá aprender, ¿sí? Tenemos que fijarnos muy bien, si la iglesia lo permite. Bueno, yo confío en la iglesia, pero mi experiencia como sacerdote ha sido que la gente no sabe comulgar en la mano y la experiencia es desastrosa. Sí, bueno, en pandemia se vio mucho eso, tristemente. Sí, claro, porque
se desprenden partículas de la hostia que caen al suelo. Eso es lo grave. Eso es lo grave de la comunión en la mano, cuando no se comulga bien. Entonces hay que saber comulgar para que no quede ni una partícula en la mano. O hay gente que dice, es que yo no, solamente las manos del sacerdote pueden tocar la hostia porque son manos consagradas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que el sacerdote tiene sus manos consagradas, pero tú que lo vas a recibir, pues tampoco tienes tu boca consagrada, no Claro. tienes tu lengua consagrada, no tienes tu esófago consagrado, no tienes consagrado nada y lo vas a recibir, ¿sí? Entonces, no es por el lado de la consagración, Eso mismo lo dijo el sacerdote de mi parroquia. sí, claro, no es por ese lado en donde está el peligro de la comunión en la mano. El peligro de la comunión en la mano es la pérdida de partículas en el suelo. Entonces, si no se sabe comulgar en la mano, no comulguen en la mano, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, le das la comunión y te la quitan así como con pinza, ¿verdad? Como, así no se comulga. No es la manera correcta de comulgar en la mano, así como arrebatarle la hostia al sacerdote. No, no, la hostia se puede recibir en la mano y se toma, pero hay que vigilar que mis dedos no tengan partículas y que mi palma de la mano no tenga partículas. Y si tienen, tengo que consumirlas ahí mismo. Hay personas que me ha tocado que comulgan en la mano y luego después se hacen así, se limpian. Es un desastre. Es un desastre eso, ¿verdad? Entonces, no, Mejor no se haga. mejor no se haga exactamente, ¿verdad? Para mí, la manera correcta de comulgar es en la boca y preferentemente de rodillas. Eso mismo también lo comentó el sacerdote de España. Sí, preferentemente. No se puede obligar tampoco a nadie a arrodillarse. Yo no lo hago, pero yo pongo el reclinatorio y la mayoría de los fieles se hincan. Ok. Padre, ahorita estamos, el mundo, ¿no? El mundo, las grandes marcas, las empresas, los gobiernos, absolutamente todo, en el mes de junio se disfrazan de banderas multicolores, cambian los logos, cambian absolutamente todo por la bandera de este colectivo LGTB. Yo Ajá. le quería hacer una pregunta, padre, porque pues las escenas que nosotros vemos en estas marchas, que inclusive muchas son blasfemas en contra de la fe cristiana, del propio Jesucristo, de la Santísima Virgen María, se disfrazan, se mofan de la fe, hacen actos perversos en presencia de niños, y además pues el tema también de las feministas con el aborto. Padre, yo le quería hacer una pregunta. Estas ideologías que están exponiendo, y también imponiendo en el mundo entero, ¿tendrán algún origen diabólico? O sea, es un plan, porque también hay teorías conspirativas. O sea, es un plan diabólico lo que estamos viendo hoy en día con eso. Yo pienso que en el fondo sí. En el fondo sí, porque es la negación de la naturaleza como Dios la creó. Es decir, la ideología de género es la negación de la naturaleza creada por Dios, totalmente la falta de respeto a la naturaleza, a la obra de Dios, a la creación de Dios, es negar mi propio ser, mi propia identidad y obedecer a este querer ser lo que yo quiero ser, no lo que Dios quiere que yo sea. Dios me creó varón, Dios te creó mujer, y esa es nuestra naturaleza y ya está nuestra libertad. Podemos ser libres dentro de esa naturaleza creada, pero no podemos ser libres fuera de la naturaleza. No podemos transgredir nuestra propia identidad sexual, ¿no? Entonces, es un atentado a la obra de Dios. Y creo yo que el non serviam de que se escuchó los albores de la creación, cuando se rebeló Lucifer contra Dios, Dios. ahí empezó una negación de lo que es mi naturaleza, que he sido creado para alabar a Dios, y me deformé totalmente, o el demonio se deformó más bien, de ser un ángel a ser un demonio, ¿no? Entonces, estamos pareciéndonos con esta ideología de género, cada vez deformándonos más como seres humanos.
nos estamos convirtiendo en algo que no somos y que no queremos ser. Negamos nuestra propia naturaleza y esto no puede tener origen más que en esta rebeldía contra Dios al no aceptar la manera en que Él nos hizo. Y el tema del aborto, padre. Oh, el tema del aborto es terrible, ¿verdad? Porque el tema del aborto es matar al ser humano más inocente de todos y esto no puede tener origen nada más que en el mismo Satanás que quiere la misma destrucción de la persona humana. Entonces, recordemos cómo antiguamente, por ejemplo, en México, en lo que era Mesoamérica, se hacían sacrificios humanos, Sí. se sacrificaban a las personas, ¿verdad? Para entregarlos a dioses paganos. Eh, bueno, lo mismo se está repitiendo nuevamente en mi país y en muchos otros países. Se quiere imponer como un derecho en el mundo, es decir, al mal se le llama bien, al bien se le llama mal. Mal. Eso es la perversión total de valores. Yo me acuerdo cuando era niño, jamás era impensable que el aborto fuera entrar un día en nuestras legislaciones. Ahora se ve como un derecho y esto es algo absolutamente pervertido, ¿no? No tenemos ya la capacidad de contemplar a Dios en su obra creadora y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. O sea, es decir, queremos ser como dioses, ¿no? Dictar quién nace, quién no nace, y de esa manera nos constituimos dueños de la vida, totalmente irrespetuosos de las leyes divinas. Es obra del diablo. Padre, y si eso es así, ok, este tema de la ideología de género, de lo que vemos en el mundo hoy en día, de lo, como dice, lo malo lo llaman bueno, lo bueno hoy en día lo llaman malo. ¿Por qué, padre, vemos tristemente sacerdotes que apoyan abiertamente estas ideologías? Inclusive, pues he visto pues un norteamericano que sale hasta en las marchas con la banderita, o lo que está ocurriendo también con algunos obispos en Alemania. O sea, si eso es algo tan claro, ¿por qué pues miembros de la iglesia que deberían defender más bien toda la institución, la palabra de Dios, se van también con este tipo de ideología? Es triste lo que estamos viendo en ciertos sectores de nuestra iglesia católica. Eh, yo creo que es debido a una falsa misericordia en primer lugar, una falsa misericordia. Dios nos hizo para vivir en la verdad y hablar con la verdad es un deber de todo pastor, de todo sacerdote, de todo obispo. Hablarle la verdad y conducir a la verdad a su feligresía. Cuando nosotros vemos pues que la gente sufre por ciertas situaciones por las que pasamos los seres humanos, puede ser por ejemplo un divorcio, eh, el no tener la inclinación natural hacia el sexo contrario, sino el propio sexo. Todo eso está presente en la vida de las parroquias, en la vida pastoral, Sí. en la comunidad católica, ¿verdad? En todo el mundo. Y entonces empiezo yo a acceder o a consentir que todo esto está bien, que la gente necesita misericordia y necesita para acercarse a la iglesia que se le predique el que todos somos bienvenidos, el que no importa cuál sea el pecado, sino que ya no vivas en la verdad, sino en lo que yo te digo que puedes vivir, que es mi verdad, que no es la verdad de Jesucristo. En ese momento se empieza pues a pervertir el mismo sacerdocio, ¿no? La misma, no quiero decir la iglesia, pero sí el sacerdote y la comunidad se pueden empezar a corromper, ¿verdad? Porque yo ya llamo bien a lo que sé que está mal, que me lo ha dicho la revelación, que me lo ha dicho la tradición de la iglesia, que me lo dice el catecismo, toda la enseñanza moral de la iglesia, la paso por la borda y entonces yo ya dicto lo que está bien y lo que está mal. Es decir, yo ya adopté el espíritu del mundo que Cristo condenó, lo hice mío y lo transmito a mi feligresía. Entonces, eso es llevar a las ovejas por un camino de engaño, por un camino muy peligroso. Entiendo yo, ¿verdad?, que hay muchas personas que están en esta situación eh, que quisieran un acercamiento a la iglesia, ¿no? Personas que están en situaciones complejas, pastorales,
Bueno, para todos ellos hay esperanza, pero por supuesto que hay que hablarles con la verdad. Y la verdad es que Cristo te acepta como tú eres, porque nos acepta a todos como somos, pero para transformarnos, no para dejarnos como somos. El Señor quiere hacer su obra por el Espíritu Santo, su obra de santidad en cada bautizado. Y el pecado nos va deformando. Creo yo que lo peor que podemos hacer es consentir al pecado y aceptar nuestra condición de vivir como deformados para no vivir en la verdad de lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Entonces, el sacerdote no la tiene fácil, es un papel complejo, difícil, porque hay que decirle la verdad a las personas y muchas veces decir esas verdades pueden costarle también, pues, rechazo al mismo sacerdote, ¿verdad? Mucha gente rechazará la verdad del aborto, por ejemplo, ¿verdad? O de los actos homosexuales, o de la propia identidad como hombre y mujer, rechazarán todo esto, ¿no? Y la predicación de la iglesia, y por eso el sacerdote tiene un papel nada fácil, pero que con la gracia de Dios puede llevar a cabo sabiendo que le está haciendo el mayor bien a sus fieles al conducirlos por el camino que lleva hacia Cristo, que es verdad y vida. Y mucha oración, hay que orar mucho por todos nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por el Papa Francisco, que también pues también es muy atacado dentro y fuera de la iglesia, así que pues mucha oración por el Papa y por todos nuestros sacerdotes y obispos. Padre, ya para finalizar esta pregunta, pues creo que todos también pues estarían interesados en conocer. ¿Cómo podemos protegernos de la acción maligna del demonio? Bien, creo yo que primero tenemos el bautismo, estamos bautizados, somos hijos de Dios y eso ya es una protección. Hoy se ve que mucha gente bautiza muy tarde a sus hijos. Ujú. Yo en las primeras comuniones cada vez recibo más niños que no están bautizados y les pasa seguramente a muchos sacerdotes párrocos. Entonces, protejan a sus hijos con el bautismo. No es algo mágico. El bautismo es una gracia especial, es un don que se recibe de Dios que nos incorpora a Jesucristo y tenemos más protección. De hecho, el bautismo trae un exorcismo menor, el bautismo. Entonces, esa oración protege a la persona, pero también se trata de que el bautizado vaya creciendo en su fe, en su esperanza, en su caridad, que son los regalos que Dios nos hace cuando somos sus hijos, ¿no? Entonces se trata de que se cree una atmósfera en familia en donde pueda crecer la persona en la fe católica. Si los padres llevan a sus hijos a la oración, a la iglesia, lo van introduciendo poco a poco en la comunidad, que sepa quién es el párroco, el papa, los feligreses, van a misa, los padres con niños chiquitos vayan a la iglesia, vayan a misa, no lo saquen, ¿verdad? No, es que está muy chiquito y llora mucho, no. Los niños ya van aprendiendo poco a poco que la iglesia es su casa, es su hogar, que pertenecen a una familia mayor que es la comunidad de la iglesia católica, ¿no? Entonces hay que introducir a los hijos a la fe, despertarles la fe y tratar de que la fe se viva con alegría dentro del hogar. Muy importante eso, ¿no? Que se viva con alegría, que sea una fe que entusiasme a los padres realmente. Algo terrible que pueden hacer los padres es: yo me desentiendo de la fe, no la practico, ahí que la iglesia le enseña a mi hijo lo que va a ser la fe, lo voy a llevar a hacer su primera comunión, pero yo no me involucro en ese proceso educativo. No, eso es lo peor que pueden hacer. Lo mejor que pueden hacer es que la fe se viva en casa, los padres sean los primeros educadores en la fe de sus hijos y la iglesia o la parroquia es un apoyo a la fe de los padres, ¿no? También le da los sacramentos, le da la palabra explicada, la comunión, todo ello, pero principalmente responsabilidad de los papás. Eso es lo principal que deben de hacer los papás, ¿no? Cuidar el ambiente familiar, sobre todo la figura paterna es muy importante, que sea el líder, el que va guiando a la familia, el que va protegiendo moralmente a todos los que son suyos, los de su casa. El papá tiene una gran influencia en eso, ¿no? Hoy vemos que es mucho la mamá, pero el papá tiene mayor peso todavía cuando toma su responsabilidad. Entonces, acudamos a los sacramentales también. La práctica de la palabra de Dios escuchada es algo maravilloso, ¿no? El aprender, por ejemplo, a orar con la palabra de Dios es fantástico.
La palabra nos protege, tiene un poder curativo impresionante la palabra de Dios, que nos protege contra malos pensamientos, contra tentaciones, que nos ayuda a orar. Todo eso es algo fantástico, un medio que la iglesia nos da para poder protegernos de la acción extraordinaria del demonio y nunca incurrir, por supuesto, en prácticas de magia, de brujería, de esoterismo, que nos llevan por caminos totalmente equivocados, ¿no? Que abren la puerta. Entonces, la oración, los sacramentos, el estudio de la palabra de Dios, la formación que vayamos teniendo. Yo les digo a mis fieles, ¿verdad? A los fieles de la parroquia, pues yo les digo, fórmense, no podemos estar como Sí. cristianos que no tengan formación. O estamos como cristianos en formación permanente o estamos en frustración permanente. O crecemos o nos frustramos. Hay gente que me dice, es que padre, yo ya perdí la fe, a mis 45 años de edad, he perdido la fe. 45 años de edad. ¿Cuál fue el último curso que tomaste en tu vida de formación cristiana? No, pues cuando hice mi primera comunión. No, hijo mío, pues yo hubiera perdido la fe. Claro que lo hubiera perdido, ¿verdad? O sea, tienes que tener una formación continua, permanente, ¿no? Como niño, como adolescente, como joven, como adulto, como profesionista, como médico, como lo que hagas tú, hay formación para todos, ¿no? La iglesia es riquísima en formación y en espiritualidad. Padre, ya se me había pasado una pregunta, de hecho esta era la última, pero si quiere, pues ahí tiene tiempo, pues la responde brevemente. No sé si ya tiene tiempo para responder ya esta última pregunta, es que se me pasó. Bueno, sí, debe ser muy breve, Miguel Ángel, porque sí, ahorita tengo un compromiso, pero te escucho. Listo, listo, padre, sí, muy breve porque pues esta también me interesa conocer pues su opinión. Yo pues padre que pues evangelizo pues a través de las distintas redes sociales, pues recibo mucho ataque de evangélicos protestantes, ¿no? Y muchos de esos ataques ni siquiera van en contra de mi persona, porque pues si van en contra de mi persona, van y vienen, ya uno está como acostumbrado. Pero veo que tienen un patrón muy marcado, porque obviamente atacan a la Iglesia Católica, la iglesia fundada por Jesucristo, la llaman la gran ramera de Babilonia, pues miles de cosas descalificativas. También se burlan y hablan barbaridades de la Sagrada Eucaristía y también de la Santísima Virgen María. Y son tres cosas que el demonio odia profundamente, porque hay personas que dicen ser cristianas, pero pareciera que más bien le hacen el juego al enemigo. Creo yo que le hacen el juego al enemigo, ¿verdad? Cuando uno se pone en ese plan de atacar, sobre todo pues a la madre de Jesucristo, que es la madre de Jesús, a la Eucaristía, eh, pienso que eso no viene de Dios, ciertamente, viene del enemigo. Yo no digo que los cristianos no tengan una conexión con el Señor, no la que Él quiere, porque la plenitud de medios para la salvación están en la Iglesia Católica y lo sabemos, pero cuando se ponen a hacerle este juego de ataque a la Iglesia, están atacando también la obra de Dios muchas veces sin darse cuenta y responden también pues a una insidia del mismo enemigo que los lleva a esto, ¿no? Expresan su odio a la Iglesia Católica y así se manifiesta, creo yo, también el odio del maligno a la Iglesia. Yo no digo que estas personas estén condenadas, o sea, hay personas que sinceramente son evangélicas y buscan a Dios, ¿verdad? En conciencia lo hacen, pero no tienen la plenitud de los medios ni la formación que nosotros hemos tenido como católicos para poder conocerlo adecuadamente, ¿no? Ellos dejaron 16 siglos sin teología, ¿verdad? Hicieron, estos 16 siglos fueron echados a perder, sino que el Espíritu Santo se manifestó después de 16 siglos con Martín Lutero y de ahí empezó la iglesia otra vez. No, hay que ser muy ingenuo para creer eso, ¿no? Creo yo que el diálogo debe de continuar en nuestra Iglesia Católica. Dios quiere que seamos dialogantes, no podemos
decirles, ustedes están condenados automáticamente. Fíjate, la iglesia es muy sabia, es muy abierta, ¿no? Aunque sabemos que la plenitud de los medios de salvación están en la iglesia católica, pero no podemos decir, tú eres un protestante, tú te vas a condenar, tú te vas a ir al infierno porque eres protestante. ¿Quién es la iglesia para decirlo? No, la iglesia no lo puede decir. Eso se lo dejamos a Dios, que decide el destino final de una persona. Nosotros no. Pero sí tenemos que ser personas que inviten al diálogo a nuestros hermanos, ¿verdad? Que creen en Cristo, pero que no son católicos, para que ellos puedan descubrir la plenitud de la revelación de la verdad en la fe católica, que es la plenitud de la verdad. Entonces, sigamos orando por la unidad de toda la iglesia y sí sepamos, pues, que hay ciertos ataques que no vienen más que del enemigo, que se manifiestan, pero pues hay que orar, ¿verdad? Por ellos y también para que sepamos evangelizar y presentar siempre de una manera más adecuada nuestra fe católica. Wow, padre, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por cada una de sus respuestas. De verdad que pues se nota que es una persona que ama su ministerio y que pues quiere transmitir pues todo lo que día a día hace el Señor con su vida y obviamente para con nosotros. Padre, estas puertas acá están completamente abiertas para dialogar, para conversar en otra oportunidad. Acá pues tiene un hermano venezolano en Colombia, así que pues acá siempre vamos a estar orando por usted y por todos los sacerdotes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la invitación, por esta conversación. Quedé encantado. Gracias a todo el público que ha escuchado, que ha seguido esta transmisión y una bendición para todos. Amén. Claro que sí. Les damos la bendición virtualmente. Padre Santísimo, quiero darte gracias por tu hijo Miguel Ángel Hidrogo, por todo su público, por las personas que han seguido esta transmisión. Y te pido, Señor, que derrames tu gracia y tu bendición sobre cada uno de ellos, sobre mí también, para que juntos, guiados por tu Espíritu, podamos construir nuestra santa iglesia y que nuestros corazones estén abiertos siempre a la acción del Espíritu de Dios para que podamos también ser transparencia de tu ser y de tu amor. Bendícenos a todos y danos la paz, y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén, amén. Padre, que tenga buenas noches. Acá vamos a seguir orando por usted. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.